Muy buenas noches a todos los compañeros, a la profesora Liliana, a quienes me están viendo en este momento. En este momento me corresponde guiarlos a través de la herramienta de titulación y texto de la plataforma Adobe Premiere CC 2022. Esta exposición va a ser para la clase de postproducción 3, grupo 51-160 del bloque 22B01. Eh, para, para esta exposición pues utilicé ya una sesión que tenía abierta, que era la sesión del teaser eh, que había utilizado para la misma clase de postproducción. Y aquí, a partir de esta sesión, les voy a explicar, les voy a enseñar cómo es el uso y el manejo de la herramienta de texto. Vamos a los aspectos esenciales, digamos a lo más básico. Esto es un espacio de trabajo a través de las herramientas de espacios de trabajo predeterminados. Uno puede inclusive crear espacios de trabajo propios, como en el caso mío utilicé Clásico, porque pues ya me había acostumbrado antes a manejar Premiere de esa manera. Igual uno lo puede modificar de acuerdo a sus características. En este espacio de trabajo básico de ensamblaje, pues después de haber hecho el montaje, procedemos a utilizar la herramienta texto. Tenemos dos opciones para entrar a la herramienta de texto. Una de ellas es por el comando rápido a través del teclado, oprimiendo la letra T de texto. ¿Sí? Como pueden observar, el cursor ha cambiado su dinámica y aparece pues de una manera diferente. La otra opción que podemos utilizar es yendo acá a esta barra de herramientas y marcando la opción texto, que es este iconito que vemos acá en la parte inferior. Si mantenemos oprimido el icono, nos da dos opciones: una creación de texto normal y otra creación de texto en vertical. Vamos a utilizar las dos opciones para tener pues toda la gama de posibilidades. Entonces, en texto horizontal vamos a escribir teaser. Vamos a buscar la otra opción, texto vertical, y por ejemplo acá escribo mi nombre. Con la herramienta de selección o la letra V en el atajo, podemos ubicar nuestros textos donde querramos. Pero para ver más a fondo las posibilidades de esta herramienta, vamos a ir a los espacios de trabajo, a un espacio que se llama gráficos. Cuando entremos al espacio gráficos nos va a aparecer una ventanita que se llama gráficos esenciales. Estos gráficos esenciales nos van a dar las diferentes posibilidades de la herramienta de texto. Entre ellos, unas plantillas predeterminadas, pues que en este caso uno las puede descargar también de bancos de plantillas gratuitas que funcionan pues para facilitarnos un poco el trabajo. Pero en el caso pues de este tutorial o de esta exposición vamos a utilizar directamente estos textos que acabamos de escribir. Entonces seleccionamos la capa de texto que se acaba de crear y nos lleva de una a la opción de edición. Acá tenemos una transformación general, pero si oprimimos cualquiera de estas dos opciones, de estas dos capas, vamos a tener la opción de modificar cada uno de los textos. ¿Qué opciones tenemos acá? Tenemos opciones de alineación y transformación. En el caso, por ejemplo, de la alineación a la izquierda, a la derecha o al centro, nos permite de manera predeterminada ubicar los textos en Premiere de forma que no se vayan a perder de nuestro espacio de trabajo. Acá tenemos otras opciones, que son estas dos opciones, que son opciones de centrado, centro vertical y centro horizontal. En el caso, por ejemplo, del teaser, si lo queremos dejar en la mitad. El caso del vertical, si me gustaría tenerlo a un lado,
de manera centrada. Lo podemos arrastrar manteniendo la letra Shift seleccionada y eso nos permite que no cambie, digamos, la orientación, que sea solo en línea recta la orientación de ese movimiento. Si es hacia arriba, pues no me va a permitir hacer, o sea, que los movimientos horizontales intervengan, y si es hacia los lados, no me va a permitir que los movimientos verticales intervengan en el texto. Otras opciones que tenemos acá son la opción de punto de anclaje, ¿sí? Que podemos modificar también. Este punto de anclaje nos sirve modificarlo para el caso de que querramos que los movimientos, ¿sí? En este caso lo centré, como el de la rotación, se hagan desde el punto de anclaje, ¿sí? Ese es como el centro de la animación o el centro de la gráfica. Volvámoslo a poner arriba y vemos qué pasa si se vuelve a utilizar la herramienta de rotación. ¿Sí ven? Bueno, esto es para modificar algunas características del texto, sobre todo cuando vayamos a trabajar la parte de animación de texto, movimientos, que pues eso será tema para otra exposición. ¿Qué otras opciones tenemos acá? Tenemos las opciones de opacidad, por ejemplo, hipotético caso que manejemos, por ejemplo, fuentes gruesas. En nuestro caso, podemos poner Montserrat Black para que tenga una cierta visualización de la capa de atrás. Estas opciones pues también se pueden animar con los controles de efectos y puntos de anclaje, pero pues no corresponde pues en este momento hablar de ese tipo de manejos. ¿Qué otras opciones tenemos ahí? Tenemos la opción de crear un estilo de texto maestro, que es en el caso, por ejemplo, de que yo haga modificaciones de texto y quiera que esas modificaciones se mantengan, pues voy a guardar como esos presets de ese tipo de texto para poderlos aplicar de manera intuitiva y rápida en una próxima ocasión, si voy a necesitar un texto con las mismas características. Tenemos la fuente, tenemos las variantes de la fuente, tenemos el tamaño de la fuente. Esto en las opciones de texto. Tenemos el centro, pues en el caso de teaser vamos a colocar otro párrafo para que sea más visible. Juan Arias, realizador audiovisual. Por ejemplo, ¿qué opciones tenemos acá? Acá tenemos la opción de centrado, tenemos la opción de un lado, de otro. Vamos a centrar este texto, ¿no? Y vamos a engrosar un poquito el texto y bajar un poco la opacidad. Bueno, creo que sí es necesario. Para el caso, estas opciones, bueno, terminemos de ver estas otras opciones. Tenemos opción de espacio entre caracteres, ¿sí? Que también puede animarse a través de los controles de efectos. Tenemos también la opción de interlineado, ¿sí? Tenemos también el manejo de la distancia de la base, que esto prácticamente sería el punto de anclaje, y tenemos otras opciones de manejo del texto: subrayado, cursiva, negrita, que pues por este caso no nos interesa pues modificar mucho. Voy a dejarle la cursiva pues para mostrar la diferencia. En relaciones de aspecto tenemos unas características que nos permitirán también modificar el texto para que el texto sea visible dependiendo pues de algunos
algunos espacios de trabajo, algunos colores que se mantengan de fondo. Podemos la opción de rellenar en el color, damos clic y nos sale el selector de color que nos permitirá pues modificar nuestro color al valor que queramos, al valor determinado que queramos. También tenemos la opción de trazo, que es un trazo que nos crea alrededor como una especie de contorno. En mi caso no me gusta mucho utilizarlo, pero sí, por ejemplo, a veces cuando los textos se pierden un poquito, sí me gusta utilizar este aspecto, la herramienta sombra. Sombra nos permite visibilizar un poquito más el texto. La sombra la podemos cambiar de color, por ejemplo, para que sea totalmente negra. Tenemos algunos aspectos acá que se pueden modificar, como en el caso de la opacidad, el caso de la angulación de la sombra, el caso de la difuminación, si queremos que sea un poco más difuso, ¿sí? Se puede utilizar. A mí personalmente, pues vamos a la otra opción. A mí personalmente me gusta utilizar la opción de sombra fuerte. ¿Por qué sombra fuerte? Porque nos va a crear un contorno suave que no está alrededor de todo y nos saca un poquito más el texto, nos lo hace un poquito más visible, ¿sí? Acá en tamaño lo agrandamos un poquito, pues todo eso depende del gusto, y en distancia lo podemos separar un poco para que sea un poco más visible. Ya veríamos las opciones de angulación. Como se pueden dar cuenta, el texto va girando, la sombra va girando alrededor del texto. En mi caso me parecía bien como lo tenía antes, 135 grados. Estas son las posibilidades y opciones que tenemos de interactuar con los textos. Si quieren podemos visibilizar un poco el texto que acabamos de crear. Otras opciones que tenemos, como les venía explicando, son algunas plantillas que nos permiten o nos facilitan la vida un poco a la hora de hacer motion graphic, ya que pues estas plantillas son predeterminadas y pues de alguna manera nos facilitan bastante el trabajo. Al seleccionar la plantilla que acabamos de poner, nos da las opciones nos dan opciones de modificación. Entonces, por ejemplo, Juan Arias, director. Tenemos otras opciones de modificación dentro de estos presets. Vamos a escalarlo un poquito para que se pueda ver perfectamente. Tenemos otras opciones de estos presets, como cambiarles el color. Son opciones muy básicas porque pues de alguna manera son animaciones predeterminadas, pero pues a la hora de necesitar hacer una edición rápida, pues bastante nos facilita esta posibilidad. Y de la misma manera, pues podremos crear, digamos, una especie de sombra. En la barra de efectos buscamos sombra paralela. Esta opción la podemos modificar un poco y nos podría estar dando más o menos el mismo efecto que logramos de visualización que logramos con el otro texto. Estos son como tips que nos ayudan un poco a veces a la hora de visibilizar algunos textos.
Yo creo que esto sería todo por hoy. Espero que lo hayan disfrutado y nada, pues que les haya servido mucho este tutorial y sea pues la base de la creación de nuevas posibilidades dentro de las piezas narrativas y dentro de las piezas audiovisuales que estaremos realizando. Muchísimas gracias y espero que tengan una linda noche.